Bueno, hermanos, no siendo más, vamos a entrar ya a la palabra y vamos a leer allí en Mateo capítulo 7, versículo 25 y luego saltamos al versículo 27. Esta palabra nos la dejó el Señor Jesús. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el verso 27 dice que también descendió lluvia sobre esa casa, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En esos dos textos que acabamos de leer hay un contraste. Dice que una casa fue construida sobre la roca y que vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y esa casa no cayó. Pero en el verso 27 dice que otra casa fue construida sobre la arena, pero vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y esa casa cayó. ¿Esa casa qué significa? La vida de cada uno de nosotros, la vida cristiana de cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, hermanos. Yo he titulado el estudio de hoy, ¿cuáles son las columnas de la vida cristiana? Primero, definamos qué es una columna. Una columna sirve para soportar la estructura de una casa o de un edificio. Dios debe ser la columna central, la columna más importante. Son muchos, hermanos, los que no quieren buscar a Dios. Cristianos que renuncian ya a las cosas de Dios, cristianos que se dieron por vencidos, cristianos que negaron su fe. ¿Cuáles serán los resultados, hermanos, de uno apartarse de los caminos de Dios? Hagámonos esta pregunta: ¿Qué le pasará a los hijos cuando ven que sus padres abandonan los caminos de Dios? ¿Qué le pasará a un cónyuge cuando su esposo abandona los caminos de Dios? ¿Qué le pasará a tu familia, primos, tíos, cuando se dan cuenta que usted ya no quiere buscar más de Dios? ¿Qué le pasará a tus amigos, a tus vecinos? ¿Qué le pasará a tu generación futura cuando se den cuenta que usted ya no quiere buscar más de Dios? Nuestras decisiones y acciones afectan a los demás. Y también hay que pensar, hermanos, de que apartarnos de los caminos de Dios, usted y yo tenemos que pagar un gran precio si nos apartamos de los caminos de Dios. Así rápidamente, para terminar este punto, vamos a leer algunos textos que nos hablan del precio que tenemos que pagar cuando nos apartamos de los caminos de Dios. Deuteronomio capítulo 28, verso 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, mandará quebranto, asombro en todo cuanto pusieres tu mano, hasta destruirte, hasta que perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Segunda de Pedro 2:20 al 23 dice: ciertamente, si habiéndose en ellos escapados de las contaminaciones de este mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido al Señor de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en su seno. ¿Qué está diciendo ese texto? Que mejor. Pero palabras que no tienen ningún valor, palabras que no tienen ningún peso. Solo Dios puede darnos la palabra de poder, palabras de bendición y palabras de transformación. Uno a veces escucha por ahí conferencias muy lindas de superación, de cómo crear la familia, de cómo mantener un hogar con éxito. Y son palabras que simplemente son palabras, ¿cierto? Pero el único que nos va a dar palabras de poder, de bendición y de transformación es Dios. Toda persona fracasará si desecha esta palabra. Si queremos tener victoria en medio de la dificultad, debemos
de guardar la palabra. Debemos de permanecer firmes, debemos de oír la palabra y guardar la palabra si queremos permanecer firmes en las cosas de Dios. La palabra de Dios es clave, por eso usted y yo debemos de escucharla, debemos de leerla. La palabra de Dios la debemos de memorizar, pero también la palabra de Dios la debemos de predicar. Pero yo digo una cosa, si usted escucha la palabra, la lee, la estudia, la memoriza, la predica, pero si no la practica, déjame decirte que nada estás haciendo. En practicar la palabra, esa es la verdadera prueba, ese es el verdadero examen de todo cristiano, de poner en práctica lo que sabe. Yo no voy a obtener ningún beneficio, hermanos, si yo no llevo esta palabra a la práctica. Yo no voy a saber con exactitud si esta palabra sí tiene poder y transforma si yo no la pongo en obra. Por ahí dicen que las acciones son mejores que las palabras y las acciones son mejores que las intenciones. Qué bueno, hermanos, hacer esto. Qué bueno hacer aquello, pero si no lo hacemos, simplemente se nos va a ir en buenas intenciones. Las acciones son las que hacen los cambios. Ya vimos, la primera columna es Dios, la segunda columna de la vida cristiana es la palabra. La tercera columna de la vida cristiana es el temor a Dios. Vamos a leer Proverbios 14:27. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El texto está diciendo que el temor a Jehová es manantial de vida, y esa es la tercera columna. La causa, hermanos, de los grandes fracasos en nuestra vida ha sido por la falta de temor a Dios. La causa de tanto dolor, de tanta vergüenza, de tanta confusión en nuestra vida es la falta de temor a Dios. El versículo también nos habla al final que apartarse del temor de Dios nos meten en lazos de muerte. La palabra lazo ahí es para 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Me gusta esa palabra, imposible. Quiere decir que un cristiano sin fe es imposible que sea cristiano. La fe es necesaria para agradar a Dios, pero también el texto dice que la fe es importante porque esa persona reconoce que Dios es galardonador de los que le buscan. La fe no solamente le agrada a Dios, sino que la fe también conduce a galardones. La fe conduce a la vida eterna. La fe conduce también a recompensas celestiales. La fe, según eso, no nos puede faltar. La fe dice el texto que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe por qué es importante la fe? Porque es una columna de la vida cristiana. Porque Dios no es visible para nosotros, Dios no es visible para el ser humano. Entonces, ahí tenemos que aplicar la fe. La fe es muy importante porque en la prueba necesitamos confiar en Dios. La fe es muy importante porque con fe uno debe tener la certeza de que si yo obedezco la palabra de Dios, eso no va a ser en vano, sino que Dios me va a dar un galardón por obedecer la palabra. Hay un pasaje allí en Hechos, capítulo 8, verso 24 y 25, un texto muy conocido por nosotros. Y es cuando Dios reprendió el viento y el mar. Y dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertándolo, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo gran bonanza. Y le dijo Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Analicemos esa frase. ¿Dónde está nuestra fe? El Señor los regañó. El Señor les llamó la atención, le dijo, bueno, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Sí?
Dirá usted, pastor, ¿cierto? Ese Señor Jesús tan charro, ¿cómo es que regaña a sus discípulos? ¿Sabe una cosa? Dios a veces permite que en nuestra vida hayan tormentas, porque Dios quiere que usted y yo crezcamos en fe, porque Dios quiere que usted y yo desarrollemos nuestra fe. Yo leyendo este texto se me vino a mi mente esto: ¿qué niño podría llegar a ser autosuficiente si todas las decisiones importantes las arregla sus padres? Lo mismo estaba pasando con sus discípulos. Si Jesús les arregla el problema a los discípulos de todos los problemas, y ellos no ponen en práctica su fe, entonces cuando Él ya se fuera a estar allí al trono de la gracia, allí al lado del Padre, entonces ellos se iban a embalar. Entonces por eso Jesús los regañó, le dijo: no, hágase en cuenta que yo no estoy, hágase en cuenta y pongan en práctica su fe. ¿Sí? La fe es importante también para que los creyentes busquen del Señor, para que los creyentes obedezcan al Señor. Por ejemplo, Adán y Eva no tuvieron fe para obedecer a Dios. Dios les dijo: no coman de ese árbol, pero ellos hicieron lo contrario. Quiere decir, ellos no tuvieron fe para obedecer. Pero si uno ve a Abraham sí tuvo fe para obedecer a Dios. Dice Santiago 2 que se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué está diciendo el texto? Que Abraham le creyó a Dios. Eso es fe. ¿Fe para qué? Para obedecer. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. Él tuvo fe y obedeció. ¿Sí ve tan importante que es la fe para poder obedecer? Pero la fe del creyente, hermano, no es una fe ciega, como algunos piensan. Nuestra fe, hermanos, está basada en la Biblia. Nuestra fe está basada en el mundo creado, pero también nuestra fe está basada en las vidas cambiadas, transformadas, pero también nuestra fe está basada en Jesucristo, el Hijo de Dios. La quinta columna, ya vimos 4 columnas de la vida cristiana: Dios, la palabra, el temor a Dios y la fe. Vámonos para la quinta, Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. La quinta columna es la mayordomía. ¿Qué es mayordomía o mayordomo? Un mayordomo es lo mismo que un administrador. Es el que maneja o el que administra la casa o los asuntos de otra persona, ¿sí? Un mayordomo siempre debe rendirle cuentas ¿a quién? A su amo o a su dueño. La mayordomía cristiana es ser responsable, es ser administrador de las cosas de Dios. Dios nos ha dado cosas o nos ha prestado cosas, y la idea del Señor es que usted y yo, ¿qué? Las administremos. Que usted y yo las administremos correctamente. Todo lo que Dios nos ha dado es para que usted y yo las administremos bien. Dios nos manda a ser buenos administradores. ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales Dios nos ha dado y que quiere que usted y yo seamos buenos administradores? Por ejemplo, Dios nos dio nuestra vida y Dios dice: listo, administre bien su vida. Dios nos dio nuestro cuerpo para que nosotros lo cuidemos, para que nosotros los administremos. Pero hay personas que no administran bien su cuerpo, comen cualquier cosa que les hace daño. Están metidos en vicios que están destruyendo su organismo y por eso vienen las enfermedades. Otra de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para poderla administrar bien es nuestro tiempo. Muchos no sabemos administrar bien el tiempo.
Otra de las cosas que Dios nos ha dado para que la administremos bien es nuestra salvación. Y hay muchos que han descuidado su salvación. Otra de las cosas que Dios nos ha dado para que podamos administrar es nuestra familia. Y Dios te ha dado unos hijos, Dios te ha dado una esposa, Dios te ha dado un esposo para que lo administre bien. Y qué tristeza, hay padres muy relajados, hay cónyuges muy relajados, que de buenos administradores no tienen nada. Otra de las cosas que Dios nos ha dado en nuestras manos para que podamos ser buenos administradores son nuestros dones y nuestros talentos y nuestros ministerios. Dios te ha dado un don, Dios te ha dado un talento, Dios te ha dado un ministerio. La pregunta es, ¿eres un buen administrador de ese don, de ese talento? Todos los días te esfuerzas para que ese don y ese ministerio sea cada día mejor. O antes al contrario, todos los días antes te relajas más y todos los días antes haces las cosas más mediocres. Otra de las cosas que Dios nos ha dado en nuestra mano para que usted y yo las administremos es el dinero y las posesiones. Vámonos, hermanos, para la sexta columna. Ya estoy terminando, son 7 nomás. Vámonos, por favor, a hacer un resumen. ¿Cuáles son las columnas de la vida cristiana? Primero, Dios. Segundo, la palabra. Tercero, el temor a Dios. Cuarto, la fe. Quinto, la mayordomía. Vámonos para el sexto. Filipenses 4, del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que yo al fin habéis recibido de vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si yo me puede colocar el verso 11 de nuevo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea que mi situación. La sexta columna de una vida cristiana fructífera, firme y victoriosa es el contentamiento. Hay hermanos que se sienten tristes, hay hermanos que se sienten fracasados porque no tienen más de lo que tienen. No, el contentamiento es contentarme con lo que tengo. Hay muchas personas que creen que obteniendo esto, obteniendo aquello, seré completamente feliz. Es pura falsedad. Nadie se va a saciar de algo si lo obtiene. El hombre es insaciable. El hombre nunca será completamente feliz. Por eso Dios nos manda a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. ¿Sí? Hay personas que si no tienen lo que quieren, entonces se deprimen. Hay personas que si no tienen lo que quieren, entonces se sienten derrotados, se enferman. Por eso el apóstol Pablo nos enseña acá que tenemos que contentarnos cualquiera sea nuestra situación. El contentamiento es aprender a ser felices, hermanos, con las cosas que tenemos, con las cosas que Dios nos ha dado, no contentarnos con las cosas que no tenemos. El contentamiento es estar satisfechos, estar felices con lo que tenemos hoy, porque así Dios lo ha permitido. Y vámonos ya para la última columna de la vida cristiana. Vuelvo y repito las columnas. Dios, la palabra, el temor a Dios, la fe, la mayordomía y el contentamiento. El séptimo está en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La séptima columna es el amor. Nada es más fundamental que el amor para la vida cristiana. Sin amor no somos nada. ¿Usted sabía eso? Que si usted no ama a Dios, usted no está en nada.
así lo busque, así se congregue, así lee la Biblia, así ore. Pero si usted no ama a Dios, no está haciendo nada. Aún si usted busca de Dios, dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, tampoco es nada. Porque no estás guardando el segundo más grande mandamiento que Dios nos ha dado en su palabra. Por eso digo que sin amor no somos nada. ¿Por qué? Porque estamos faltando a los dos más grandes mandamientos que hay en la Biblia. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el más grande mandamiento que hay, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero también Jesús ahí mismo dijo: pero el segundo mandamiento más importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchos cristianos, hermanos, que tienen muchas cosas lindas, tienen ministerios, tienen dones, tienen profecía, predican muy bueno, sirven muy bien, pero no tienen amor. Pues déjame decirte que así era la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenían todos los dones, pero no tenían amor. Tenían enseñanza, tenían dones y talentos, tenían profecía y lenguas, tenían adoración, tenían fe, pero no tenían amor. Aún la iglesia de Corinto tenían sacrificio. Recuerdan 1 Corintios 13, que entregaban todos sus bienes, que entregaban su cuerpo para ser quemado, pero no tenían amor. ¿Sí? El amor bíblico es muy distinto a ese amor romántico o a ese amor sexual que usted y yo conocemos. El amor bíblico es el amor desinteresado. El amor bíblico es ese amor que se preocupa más en dar que en recibir. Ese amor ágape es aquel amor que ama aún a los que no nos aman. El verdadero amor cristiano aún ama a sus enemigos. ¿Por qué digo que es una columna? Porque con el amor podemos vencer cualquier problema que haya a nivel de hogar. Porque con el amor podemos vencer cualquier división que a veces hay dentro de nuestro matrimonio, entre relaciones entre cónyuges o entre padres e hijos. Con el amor podemos vencer cualquier enemistad, podemos vencer cualquier ofensa, podemos vencer cualquier prueba. 7 columnas de la vida cristiana. Si usted y yo nos falta una de esas, nuestra casa, van a venir ríos, van a venir vientos, pero esa casa se va a destruir. Pero si usted y yo tenemos esas 7 columnas, hermanos, van a venir vientos, van a venir ríos, van a venir tempestades, pero esa casa no se va a caer. ¿Por qué? Porque está fundada sobre 7 columnas. ¿Cuáles son esas 7 columnas? Dios, palabra, temor a Dios, fe, mayordomía, contentamiento y amor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Dios, muchas gracias, porque hasta aquí, oh Dios, tú nos has ayudado. Hasta aquí, Señor, tú nos has dirigido. Hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros. Quiero, Señor, que nos ayudes para poder ver, oh Dios, la belleza de tu palabra y poderla poner en práctica, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, la podamos amar, la podamos recordar, la podamos practicar a diario en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Que estén bien.